¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva cápsula con voz de ciencias que la hemos denominado Conversando de Ciencias y algo más, elaborado desde la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule. Antes de comenzar, y como siempre, queremos saludar afectuosamente a quienes nos sintonizan a través de Radio Chilena de Talca. Un gran saludo para todos ellos y por supuesto quienes nos ven a través de nuestra plataforma de YouTube de la Universidad Católica del Maule. Hoy tenemos un tema bastante interesante que también es completamente vinculado a la ciencia. Hoy vamos a conversar con respecto a las abejas, ya que han sido papel preponderante en la vida de los seres humanos. Y es por esto que nos acompaña el día de hoy. Él es decano de la Facultad de Ciencias Básicas de nuestra Universidad Católica del Maule, además director del Laboratorio Ecológico de Abejas, el doctor Víctor Hugo Monzón. Muchas gracias, decano, por haber aceptado nuestra invitación. Sabemos que su agenda es bastante ocupada y que esté con nosotros acá conversando estos temas que son bastante interesantes. De verdad que estamos muy agradecidos. Gracias a ti, Claudio. Al contrario, muy contento porque la idea es hablar de un tema que a mí me apasiona y al cual me he dedicado muchos años, así que feliz de hablar de las abejas y entusiasmar a la gente con las abejas. Así que a ti te agradezco esta posibilidad. Muchas gracias. Sabemos que sus investigaciones se han desarrollado en relación a este tema y específicamente hoy vamos a hablar del servicio ecosistémico que entrega las abejas nativas. ¿A qué se refiere eso, decano? Sí, bueno, pusimos ese título porque en realidad cuando hablamos de servicio ecosistémico, en este caso que entregan las abejas, vamos a definir en primer lugar qué es lo que es un servicio ecosistémico y por otra parte qué es lo que son las abejas nativas. Yo creo que sería Me como parece. interesante. Claro, entonces el servicio ecosistémico hay que entenderlo como los servicios que nos da la naturaleza. Eso es lo primero, ¿ya? Y esos servicios ecosistémicos que nos da la naturaleza son variados. Uno de ellos es la polinización que realizan las abejas nativas. O sea, gracias a la polinización nos van a entregar alimentos, nos van a entregar semillas y alimentos de los cuales el hombre se va a alimentar. Así que es súper importante. Pero también hay otros servicios ecosistémicos, por ejemplo, que tienen que ver con temas económicos, como la polinización y por lo tanto la producción de frutos, pero también, por ejemplo, el control de plagas. Hay en la naturaleza organismos como las aves, por ejemplo, que controlan plagas. También hay otros servicios, por ejemplo, la limpieza de las aguas, por ejemplo. Hoy día en la mañana leía sobre un artículo de un musgo que hay en Chiloé, que gracias a ese musgo, en Chiloé no hay ríos, Ujú. pero ¿cómo se acumula el agua? Por las lluvias. ¿Y quién filtra esa agua? Son estos musgos y se va acumulando, entonces se puede utilizar y esa agua incluso se puede beber. Entonces ahí la naturaleza a través de ese tipo de especies vegetales que son los musgos, también le ayuda al hombre, ¿no es cierto? En este caso, a poder filtrar el agua y por lo tanto consumirla. Entonces el servicio ecosistémico es variado. Incluso el servicio ecosistémico de la recreación, fíjate Claudio. O sea, Ya. el ir a la naturaleza, contemplar la naturaleza nos da tranquilidad espiritual, nos da tranquilidad visual, nos hace disfrutar de la cultura, entonces del arte, de la fotografía, por ejemplo, de los paisajes, todo eso también es un servicio ecosistémico de la naturaleza. Así que es tremendamente variado y en este caso la polinización es fundamental. No Claro. sé si con eso aclaré la pregunta. Sí, no, claramente. Es sumamente importante este trabajo que hacen la abeja. ¿Cómo podría usted describir qué particularidades tienen las abejas nativas? Bueno, las abejas nativas, mira, hay varias cosas interesantes. Uno, lo primero cuando la gente no sabe mucho de abejas, lo primero que piensa de la abeja es la abeja de miel. La abeja de miel, cuyo nombre es Apis mellifera, y es la que produce la miel, está en colmena y la gente le encanta porque produce miel, propóleo, en fin, un montón de otros derivados que son aprovechados por el ser humano. Mira, ese otro servicio ecosistémico, los derivados del trabajo de la abeja de miel. Y, y todos conocen a esa abeja, pero resulta que esa abeja es una abeja social.
Y las abejas sociales, en el contexto de todas las abejas del mundo, que hay más de 20.000 especies en todo el mundo, las abejas sociales son justamente las menos que hay. Lo que más hay son abejas silvestres de vida solitaria. Y las abejas nativas o abejas silvestres de las que yo estudio, de las que yo te voy a hablar, son ese tipo de abejas, las abejas de vida silvestre y de vida solitaria, es decir, en la cual no hay reina, no hay obrera, sino que cada una de ellas cumple ese rol. Pone huevo y Sí. tiene que alimentar a sus crías y por lo tanto va a buscar polen y va a buscar néctar, que es el papel que hacen las obreras en la abeja de miel. Estas abejas, entonces, las abejas nativas, yo le digo, son más democráticas, cada una de ellas son reinas y son obreras y por lo tanto cumplen funciones como las mamás nuestras, que Claro. siempre hacen todo, ¿no es cierto? Crían a los hijos, los alimentan, etcétera. Entonces es un rol mucho más diferente al de las abejas sociales. Extraordinario lo que es el maravilloso mundo de estas ovejas obreras. ¿En qué consiste el servicio ecosistémico que entregan las abejas nativas entonces? Claro, entonces un poco reuniendo lo primero, qué es lo que es un servicio ecosistémico, lo segundo, que son las abejas nativas, el rol de ella es la polinización, sin lugar a dudas. Gracias a que la abeja, y voy a ser súper gráfico, a que una abeja va a una flor, ¿no es cierto?, en busca de un recurso que le ofrece la flor, es decir, que la atrae, y para atraerla le ofrece néctar, que tiene una cantidad de azúcar y de energía importante para una abeja y además le ofrece polen, que tiene proteína. Entonces le ofrece, la abeja va y en esa visita lo más probable es que esta abeja polinice a esa flor y por lo tanto después se convierta en un fruto. Y por lo tanto ese fruto puede ser un fruto comestible o bien puede generar semillas y por lo tanto puede preservar esa especie. Entonces, el rol ecosistémico que tiene las abejas nativas es el rol de polinización. Y gracias a esa polinización se produce una cantidad de frutos y alimentos. Fíjate que alrededor de los cultivos alimenticios, el 70% de ellos depende de las abejas. Por lo tanto, mucho de lo que comemos hoy día depende de ellas. Así Claro. que es fundamental su rol. Mire, y en nuestra región y en nuestro país, ¿se conoce el papel que tienen estas abejas? Mira, lo que pasa es que yo creo que lentamente se ha ido conociendo más a las abejas nativas. Y de hecho, el laboratorio que yo dirijo, que es el Laboratorio de Ecología de Abejas, que depende de la Facultad de Ciencias Básicas, está estudiando esta abeja hace años. Y la idea es no solamente mostrarla como un organismo que está en la naturaleza, sino que además juega un rol importante en la polinización de la flora nativa y de los cultivos agrícolas. Entonces, yo creo que cada vez más la gente está conociendo el papel de las abejas nativas y su rol dentro de esto y la importancia que tiene la producción de frutos y semillas. Así que hay ejemplos interesantes en Chile al respecto, en nuestra región también y también en el resto del mundo. Hay cada vez más estudios, así que estamos muy contentos por eso. Sí, mire, según lo que usted ha conversado, hemos hablado de su rol, ¿cierto? De las abejas y de todo el trabajo que esto tiene, pero también lamentablemente tenemos que hablar de los peligros que enfrentan estas abejas, ¿ya? O los polinizadores en general. ¿Qué peligro enfrentan? Bueno, yo creo que, bueno, ha salido mucho en la prensa de que las abejas están desapareciendo, de que los polinizadores están desapareciendo. De hecho, se habla de que va a haber una extinción masiva de la biodiversidad en general. Yo creo que efectivamente hay indicios y evidencias de que hay disminución de muchos polinizadores y eso se ha dado principalmente por efecto del hombre. Es decir, donde antiguamente habían, digamos, terrenos en donde podían vivir abejas, polinizadores en general, con la flora nativa, hoy día esos mismos terrenos son utilizados para, por una parte, construir ciudades y por otra parte, para cultivos agrícolas. Entonces, obviamente, si construyes una ciudad sobre un lugar donde había una alta biodiversidad o bien pones un cultivo agrícola, va a haber disminución de la biodiversidad. Por lo tanto, se están ocupando espacios donde las abejas nidificaban, que es el suelo, abejas nativas, y también lugares donde ellas polinizaban la flora nativa. Al construir carreteras, casas, poblaciones, ¿no es cierto? Y al poner terrenos agrícolas, Claro. desaparecen. Ahora, eso se puede revertir también.
Ujú. Podemos hacer estrategias o usar estrategias para poder revertirlo, pero en el fondo el hombre, yo diría, es el mayor causante de la pérdida de estos polinizadores. Por una parte, el tema de la urbanización, el tema de los monocultivos que te comentaba, y también el tema de los pesticidas, porque al principio te comentaba, las abejas nativas polinizan la flora nativa, pero también cultivos agrícolas de importancia económica. Y los cultivos agrícolas, como tú sabes, ¿no es cierto?, le hacen un manejo químico Claro. que es dañino para muchos polinizadores y entre ellos para las propias abejas. Entonces yo te diría, un sinnúmero de factores que podían afectar la biodiversidad. Y el cambio climático también es consecuencia del desarrollo humano y el cambio climático con estos periodos de sequía, con aumento de lluvias en algún momento muy, muy fuerte, dañan los suelos y al dañar los suelos dañan los sitios de nidificación. Las sequías generan incendios, los incendios queman la flora nativa de la cual se alimenta las abejas. Entonces hay todo un círculo vicioso, pero yo creo que el detonante de todo es el ser humano, sin lugar a dudas. Increíble. Los cambios bruscos de temperatura, todo eso debe afectar también. Exacto, exacto. Qué increíble. Se habla también de una cierta competencia entre las abejas nativas y las abejas de miel. ¿Qué hay de eso? Sí, De... ese es un tema bastante interesante y que siempre me lo han preguntado, fíjate, porque los agricultores por una parte dicen, claro, están apareciendo las abejas silvestres, las abejas nativas, pero y hablan mal de la abeja de miel, y por otra parte los defensores de las abejas silvestres dicen, no, la abeja de miel hay que sacarlas, pero la verdad yo diría, por todos estos años de estudio, yo no quisiera mirar como una competencia ni que una le hace daño a la otra. ¿M? Hay evidencia de los dos lados. Pero yo diría que, y de hecho en nuestros proyectos que hemos desarrollado, siempre hemos visto en nuestro estudio la presencia de abeja de miel y la presencia de abejas nativas. Podríamos pensar hasta incluso que en un recurso floral, es decir, en una planta, ¿no es cierto?, las abejas se reparten el recurso. Lo que pasa es que la abeja de miel está en tan alta cantidad que siempre va a ser mayor su densidad que una abeja nativa. Entonces, de esa mirada, uno dice, claro que es competencia, porque hay mucho más de este tipo de abeja que de este otro tipo de abeja. Pero si miramos el rol de las dos, el rol de las dos es polinizar. Y las dos polinizan. Por lo tanto, yo diría que aquí hay una sinergia, hay un trabajo colaborativo, mirando desde el punto de vista de la polinización, el papel que tiene la abeja de miel y las abejas nativas. Nosotros hemos hablado de una unidad suplementaria de polinización cuando hablamos de que las abejas nativas, dentro de un cultivo agrícola, donde hay colmenas de abeja de miel, la unidad suplementaria de polinización, que serían las abejas nativas, es un suplemento en la polinización. Ya. Es como los suplementos alimenticios que uno le echa al yogur para tener más Claro. energía, por ejemplo. Aquí lo mismo. Ya tenemos el servicio de polinización de la abeja de miel que muchos agricultores contratan. Lo que queremos es que las abejas nativas o silvestres sea un suplemento que ayude a aumentar la polinización y no mirarlo como una competencia. Ambas polinizan y eso es lo importante. Y más encima la abeja de miel produce miel. Miren, qué mejor. Así No, que yo creo que hay que mirarlo así. de todas maneras, no, buenísimo. Ahora, según lo que estábamos hablando, decano, y según sus investigaciones, ¿cómo podría ayudar la gente en general a mantener estas poblaciones de abejas y polinizadores? ¿Qué consejo Claro. usted nos daría? Ujú. Mira, eh, lo que yo te decía, o sea, el efecto del hombre ha sido tan brutal en el tema de la biodiversidad a nivel mundial y a nivel de nuestro país y de nuestro ecosistema, que podemos revertirlo de alguna manera y de manera muy sencilla, o sea, cada uno aportando desde su realidad. Si tú tienes un jardín en tu casa, en vez de poner, no sé, árboles exóticos o plantas exóticas, pongamos flora nativa y tenemos diversas flores nativas. Por ejemplo, árboles como el quillay, el maitén, ¿no es cierto?, el boldo, son árboles que son muy atractivos para las abejas nativas, para los polinizadores en general. Entonces, si vamos a poner un árbol, en vez de poner un liquidámbar que a todo el mundo le guste y que después bota la hoja y hay que estar barriéndola, mejor usemos un árbol nativo, siempre verde, que no va a perder las hojas y que va a ayudar cuando florezca a atraer abejas. Y así un montón
montón de otras plantas. Por ejemplo, yo en mi jardín puse astromerias ¿Ya? y está lleno de astromerias durante todo el año. Y vienen picaflores, en el verano vienen abejas, vienen de todo. Entonces yo creo que uno puede en su realidad, por ejemplo, si tienes un departamento y no tienes un jardín, en tu terraza puedes poner plantas con flores atractivas y van a llegar polinizadores, van a llegar pájaros, y yo creo que eso es súper interesante. Entonces, si pensamos la ciudad, ya que tenemos que construir una ciudad arriba de un sector donde teníamos una rica biodiversidad, pero tenemos que construirla porque tenemos que desarrollar la ciudad, en vez de construir en esa población plazas con árboles exóticos, Mm. pongamos árboles nativos. En vez de poner un jardín de flores, de plantas exóticas, pongamos plantas nativas. Y hay cientos. Pongamos un huerto de plantas medicinales. La ruda, que es súper atractiva para las abejas nativas. Pongamos menta, Innecesario pongamos. en cada casa, ¿eh? Innecesario. Claro, y Justamente, además te todo sirve material. para el ser humano. Ese otro servicio ecosistémico, las plantas medicinales, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces yo creo que el hombre puede ayudar a esto sin lugar a dudas y revertir esta situación que planteábamos al principio. Así que ahí hay muchos ejemplos de colaboración. Incluso podemos tener tierra donde las abejas pueden, sectores sin plantar nada, donde las abejas pueden nidificar en tu propio jardín y así además las vas a establecer dentro de tu jardín para siempre. Entonces es muy, muy interesante. Qué increíble este tema. Quedamos con ese gusto de tener más, mucho más información con respecto al trabajo que hacen las abejas nativas, pero hemos llegado al término de nuestra cápsula, que decimos, vamos a recordar que estuvimos hablando con el decano de la Facultad de Ciencias Básicas, el doctor Víctor Hugo Monzón, la cual nuevamente le agradecemos la participación en nuestra cápsula Conversando de Ciencias y algo más. Y nada, esto quedará para una próxima cápsula, sin duda, decano. Muy bien, te agradezco, Claudio. Un abrazo a todos los que nos escuchan de la radio chilena y a todos los que van a poder tener acceso a esta cápsula. La idea es que cada vez la gente más se comprometa con la ciencia, que es importante. Y en nuestra Facultad de Ciencias Básicas eso es lo que queremos. Así que un abrazo, Claudio, y gracias por esta posibilidad. Que estén muy bien. Muchas gracias. Y bueno, a ustedes lo esperamos a una próxima cápsula, como siempre, los días viernes a las 14 horas por Radio Chilena de Talca. Y por supuesto, sin antes invitarlos a todos los jóvenes a que ingresen al www.prenovato.ucm.cl, donde encontrarán todos los datos que ustedes necesiten, por ejemplo, temas de carrera o a otro dato que ustedes necesiten. Ahí pueden ingresar a prenovato.ucm.cl y por supuesto ingresen a nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram y nuestro podcast a través de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule. Por mi parte, será hasta una próxima vez. Que estén muy bien.